Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Nutrición en la Infancia, como ustedes ven. Para nosotros este tema es muy importante, especialmente como lo venimos diciendo, pues porque infelizmente nuestro país tiene un serísimo problema relacionado con la anemia y la desnutrición crónica infantil. Hay un porcentaje bastante alto de niños con desnutrición, con anemia, y las consecuencias y resultados de ese flagelo obviamente repercute en los propios niños, ¿no? En su incapacidad de desarrollar diferentes aspectos, diferentes relaciones, diferentes aprendizajes que les impide pues realmente tener la oportunidad de vida a lo largo de su propia vida, porque esto es determinante. Se puede recuperar de la anemia, se puede recuperar de la desnutrición, pero el desarrollo neuronal, eso no se recupera. Y eso es lo grave de lo que tenemos. Y bueno, hoy día pues continuamos con los diferentes productos que son importantes para recuperar pues este problema de la anemia y la desnutrición crónica infantil, especialmente porque es recomendado para todas las edades. Tenemos hoy día el tema, el omega 3 y sus beneficios para la salud. Y tenemos, como siempre, nuestra queridísima, ahora ya nuestra caserita. En nuestra caserita está con nosotros la nutricionista Carla Torres Fernández Cabero. Ella viene representando a Munaico Unidos por una Buena Nutrición. Hago un paréntesis acá. Munaico está colaborando con nosotros, pues dándonos información, trayendo a su personal profesional, porque ellos también están interesados en esta lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Ellos son consultores, después vamos a hablar del tema, pero es muy importante la labor que todas las organizaciones que venimos trabajando en favor de combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, porque es nuestra causa común. Realmente aquí no hay en líneas, divisiones, religiones, políticas, no. Tenemos una sola causa común, que es mejorar la salud de nuestros niños, y eso nos une absolutamente a todos. También estará con nosotros Verónica Milla y con sus invitadas en este especial, que es la ingeniera Melba Pasos, quien es coordinadora del área de desarrollo para el consumo del Instituto Tecnológico de la Producción. Y también está la licenciada Nancy Vera, nutricionista del Instituto Tecnológico de la Producción. Ella nos va a enseñar pues sobre este producto y la forma como podría alguna vez ser presentado, y también un poquito conocer la opinión de los consumidores, como ustedes, como yo, para saber qué opinan de este producto. Antes que nada, le doy la bienvenida pues a Carla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carla. Y realmente, pues antes de entrar al tema del omega, y porque hay una discrepancia entre el omega 3, el omega 6, el omega 9, y la gente no está entendiendo, inclusive yo no estoy entendiendo las diferencias, sobre eso vamos a hablar. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental de Munaico? Bueno, estoy muy contenta de que nos hayan invitado nuevamente, como dices, ya caserita del programa. Estamos muy contentos, Munaico, de presentarnos el día de hoy, que nos vean nuestros televidentes, ¿sí? Bueno, Munaico es una empresa consultora, ¿sí? Especializada en brindar servicios y también en la creación de proyectos enfocados tanto en la alimentación como en la nutrición, tanto en el sector público como privado, con el fin de que toda la población tenga la oportunidad de tener una nutrición, una alimentación sostenible, ¿no? ¿Sí? Con el fin, como decías, todos a trabajar en conjunto, ¿no? En mejorar la salud de nuestra población, que es lo más importante, esa nutrición. Cierto, muchas gracias. Bueno, ahora entremos al tema, porque realmente nos preocupa estas discrepancias que hay, que no son tanto, pero sí que se debe aclarar, ¿no? La importancia del omega 3, por qué los niños pequeños deben consumir el omega 3, inclusive desde edades muy tempranas, y hay toda una diferencia relacionada pues con el omega 6 y el omega 9. Pero primero comencemos sobre la importancia del omega 3 y por qué nuestros niños y la población en general, pero especialmente ellos, debemos consumir el omega 3 y dónde lo encontramos. Claro, bueno, el día de hoy estamos hablando, como dices, del omega 3. En realidad el omega 3 es un nutriente esencial clave, fundamental para el crecimiento de nuestros niños. Y en realidad podrían decir, ¿consumo o no consumo omega 3? Sí, en realidad el omega 3 está presente en la leche materna, como el DHA.
¿sí? Entonces quiero explicar un poquito sobre la clasificación del omega 3, porque en la consulta llegan las madres, me preguntan sobre, por ejemplo, el DHA, el ALA, el EPA, qué son, y están presentes en las leches, en las fórmulas lácteas, ¿no? Pero para conocer un poquito, el omega 3 tiene una clasificación, la más simple. Tenemos el omega 3 de cadena corta, que es el ALA, ¿no? El ácido linoleico, y este es proveniente de alimentos de origen vegetal. Esto todavía no se introduce en la alimentación de nuestros niños desde el inicio, más bien en la alimentación ya complementaria, a partir del año y medio, 2 años, pero la otra clasificación que tiene nuestro omega 3 es que es el omega 3 de cadena larga. Ahí sí viene el EPA y el DHA, los famosos EPA y DHA que se ve tanto en la publicidad de las fórmulas lácteas, pero en realidad están principalmente en la leche materna, ¿sí? En realidad es la grasa principal de nuestra leche materna. Entonces, sí, definitivamente por eso es fundamental que las madres brinden esta lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esa grasa va a permitir que haya un correcto funcionamiento a nivel cerebral. En realidad la principal grasa a nivel cerebral que vamos a encontrar es justamente el DHA, y va a permitir que haya también una conexión tanto con el cerebro como a nivel visual. ¿Por qué? Porque también la retina tiene un gran porcentaje de DHA en su composición, entonces permite que haya una conexión entre lo que vemos y nuestro cerebro. Entonces por eso es fundamental que se consuma la leche materna. En caso no se pueda consumir, pero sabemos que es clave que se consuma la leche materna, una fórmula láctea que está enriquecida con DHA. Ahí está el problema, ¿no? Porque muchas veces las mamás consideran que la fórmula es lo más interesante. La verdad es todo un tema que se viene trabajando. Realmente hay una gran diferencia entre la fórmula y la leche materna. ¿Cuáles son las características? Definitivamente, no solo por el tema de, bueno, sabemos que la fórmula láctea nunca se va a comparar a la leche materna, por más que se haya tratado de que la composición sea muy similar. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene las inmunoglobulinas que no van a estar presentes en esa fórmula láctea. Entonces le dan la inmunidad a nuestros pequeños y tienen el aporte correcto de proteínas, carbohidratos y lípidos para que nuestros niños crezcan adecuadamente. Sí, algo que la vez pasada conversábamos cuando estábamos tocando ese tema y que se especificó realmente, la importancia de la leche materna está en que evoluciona, ¿no? Exacto. Cambia de acuerdo al crecimiento del bebé. ¿Cómo esto se da? Claro, la primera leche que encontramos y que es la primera leche madura, ¿no? Que sale, viene a ser el calostro, ¿no? La primera leche, y luego va a ser ya la leche madura, ¿no? Dentro de los 6 meses es vital que se brinde esta lactancia materna exclusiva, e inclusive se recomienda la OMS hasta los 2 años. Entonces, como vemos, en realidad no hay otro alimento que nos brinde ese DHA, esa grasa fundamental que necesita el niño para el correcto funcionamiento cerebral, visual, inclusive a nivel cardiovascular y a nivel inmunológico, ¿no? Entonces, por eso es complementaria esa leche materna hasta los 2 años. Sí, y bueno, antes de retomar el omega 3, aparte de la leche materna, hay que señalar que esa leche materna ayuda a nuestros niños a desarrollar mejor sus neuronas. Exacto. ¿No? El proceso de relación que se establece entre mamá e hijo cuando le da de lactar, hay otra relación del apego, el desarrollo del apego, ¿no? Yo creo que esos son elementos muy importantes para retomar este tema importante como es la lactancia materna. ¿A partir de qué edad podemos empezar a darle una alimentación sólida a base, bueno, hay un porcentaje importante que debe consumir el bebé, pero a partir de qué meses de edad para no tener esas reacciones alérgicas u otros rechazos que realmente impedirían ese consumo?
Claro, en realidad la mayor fuente de omega 3 la vamos a encontrar en los pescados grasos, en los pescados azules, y la recomendación es que para nuestros niños la introducción del pescado, para que no haya, como decíamos, el tema de las reacciones alérgicas, ¿no? Sea a partir de los 10 meses aproximadamente, inclusive decimos a partir del año. Pero si a partir de los 10 meses vemos que no hay una reacción alérgica, el niño no presentó ninguna reacción alérgica ni con los cítricos, ni con ningún otro alimento, entonces podemos introducir, pero empezamos con los pescados blancos, que no son tan ricos en omega 3, pero ya al año podemos ir introduciendo los pescados grasos, los pescados negros, como el bonito, el jurel, la caballa, las anchovetas, que son tan asequibles, ¿no? Y en realidad no sabemos que tienen tantas propiedades para nuestros pequeños. Te hago una consulta porque alguna mamá me lo señaló, ahí nosotros teníamos en la imagen estos diferentes tipos de pescados, que cuando ella compraba cierto tipo de pescados con el lomo negro, lo retiraba para que su bebé no coma. Claro. Y después ha visto el programa y señalaba, ¿no? Pero ustedes mencionan que eso es lo más rico. Porque hemos hablado en los otros programas sobre el omega en forma muy sucinta, ¿no? ¿Por qué esa parte sí debería ser consumida? Esa es la parte más rica de nuestro pescado. En realidad no solo es rica en este omega 3, ácido graso esencial, sino también rica en hierro, ¿no? Como lo hemos mencionado antes en otros programas, es muy importante que no se retire esa parte negra del pescado porque es la parte más rica en nutrientes de ese pescado. Pero ojo, hay que recalcar algo a las mamás, a los papás que están viendo ese programa. El pescado hay que consumirlo en sus formas más naturales, claro, ¿no? En sudado, ¿no? A la olla, que no pierda, ¿no? Para que no pierda sus nutrientes. Cuando hacemos ya un pescado frito, va a perder todos los nutrientes que queremos aprovechar. Cierto. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar enseguida porque realmente todavía no hemos esclarecido la diferencia del omega 3 con los otros omegas. Y hay una variedad en las clasificaciones de cada una de ellas. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con Carla Torres, que es nuestra nutricionista de Munaico. Yo le agradezco mucho por estar acá porque además queremos realmente esclarecer este proceso
Entre las clasificaciones, ahora sí entremos de lleno al omega, las clasificaciones que tiene el omega 3 y las diferencias entre el omega 6 y el omega 9. Y también especificar, pues, que lo que ya has venido señalando, que hay el omega de origen animal y hay el omega de origen vegetal y los beneficios de cada una, ¿no? Claro, bueno, en realidad este es un tema bastante amplio, pero muy importante, ¿sí? En realidad todos necesitamos esos aceites esenciales. ¿Para qué? Para que mantengamos la salud, tanto cardiovascular como el funcionamiento general de nuestro organismo. De hecho, sí, el omega 3 tiene sus clasificaciones, como ya lo vimos, de cadena corta, de cadena larga. De cadena corta tenemos nuestro omega 3, el ALA, alfa-linoleico, de origen vegetal. Ahí vamos a encontrar al aceite de oliva, a las semillas de linaza, ¿no? Y el de cadena larga vamos a tener al de origen ya animal, ¿verdad? Y ahí tenemos al EPA, al DHA, y ahí encontramos a nuestros pescados, ¿no? Nuestros pescados grasos. Pero también necesitamos un aporte de omega 6 y también de omega 9. Pasa que el omega 3 sobre todo está presente en la leche materna. Es por eso que en la primera infancia el omega fundamental que vamos a mencionar a las mamás es el omega 3. El omega 6 y el omega 9 ya se introducen a partir ya de los 2 años, ¿no? Hasta los 5 años podemos empezar a introducirlo con los frutos secos, más que todo los alimentos de origen vegetal, pero en el omega 6 también vamos a encontrar, por ejemplo, la yema del huevo, ¿no? También encontramos a la palta, ¿no? Otros tipos de grasas que son recién introducidas cuando el niño ya va creciendo y también son fundamental para la alimentación y la nutrición de los adultos, el adulto mayor. Y el omega 9 también lo encontramos en aceites esenciales, el aceite de linaza, también es el aceite de oliva. Entonces son productos que recién se van a consumir cuando ya el niño está creciendo, ¿no? Claro. Avanzando. En realidad ahí siempre se presenta todo un tema en que las mamás tienen un poco de temor relacionado con el consumo de este tipo de pescados, especialmente aquellos fuertes, ¿no? Los que llamamos pescados azules, por el miedo a la alergia, por el miedo a que pueda pasar mal, pero realmente hay un proceso, ¿no? De aprendizaje de la alimentación, realidad, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje y tiene mucho que ver, ojo, quiero que no nos olvidemos de un punto que es muy importante. Cuando nosotros les vamos a brindar a los niños el pescado, tenemos que asegurarnos que ese pescado haya sido conservado y que se haya mantenido la cadena de frío. Eso es muy importante para que no haya una contaminación, una proliferación de toxinas, que es lo que justamente le causa las alergias de ese tipo a los niños, y es por eso que tenemos miedo de introducirlo antes del año para no bajar sus defensas. Claro. Entonces es importante que mantengamos el pescado en muy buen estado de conservación. Por eso se tiene miedo de introducir a los niños el pescado desde muy temprana edad. Pero es muy rico en nutrientes, entonces es fundamental que sí se introduzca, pero con todos los cuidados debidos. Hay un tema que me estuvieron preguntando cuando sabían que íbamos a hablar de este producto, especialmente los pescados, que no siempre la gente conoce, y me incluyo, cuando un pescado es fresco. Yo no sé si la pregunta es pertinente, pero me pareciera que 2 o 3 detalles que podríamos resaltar, ¿no? En realidad, si nosotros vemos que el pescado, vamos a un mercado, vemos que el pescado no está por lo menos sobre hielo, ¿sí? Bloques de hielo, no conserva la cadena de frío. Entonces los pescados que están encima de las losas, ¿no? De los mercados, no son frescos y no son adecuados para brindarles, mucho menos a nuestros niños, por más que exista una cocción. Entonces ese es el primer punto fundamental. Son los dos extremos, ¿no? Los niños pequeños y los adultos mayores. Los adultos mayores, ¿no? Claro, tenemos que cuidar también a nuestros adultos mayores, también para evitar que sus defensas bajen, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, la cadena de frío. Luego tenemos que ver los ojos. Cuando vemos que este pescado tiene los ojos como muy secos,
ese como pescado muertos. como súper muertos, Bueno, ¿no? están muertos, pero más muertos. Exacto, porque en realidad los ojos son la parte que menos se va a deteriorar. Porque tienen que estar Entonces, brillosos. Tienen que estar brillosos y tienen que estar, bueno, frescos, ¿no? Verlo fresco. Pero cuando los vemos ya realmente secos, no es fresco. Las branquias, ¿no? La parte de las branquias también, si las vemos muy rojas o también muy secas, también ese pescado no es sirve. adecuado. Y el olor, definitivamente, ¿no? Hay una diferencia entre el olor de pescado, ¿no? El olor de mar, ¿no? O de río, ¿no? Porque cuando Al un olor pescado es muy, muy fresco, con los ojos brillosos, el color rosáceo que Exacto. tiene, ¿no? Entre las branquias. Las branquias. Pero también tenemos el olor que es característico El olor. a la sal del mar. La sal del mar es diferente a un olor ya de un estado en descomposición. Que eso es muy característico, Es ¿no? muy, muy, muy característico y como les digo, no se fíen, así el pescado esté con los ojos brillosos, pero no esté en hielo, no le den ese pescado. a Ese sus es un bebés. punto que hay que tener como Ese referencia. Es un punto clave y tenemos que tenerlo en cuenta porque por más que yo lo lleve a casa y le dé una cocción a ese pescado puede causarle una intoxicación. a Porque mi ya hay pequeño. una descomposición Exacto, ahí, ¿no? ya hay Y una por mucho que se descomposición, hierva, se o- cocine, no va a hay- mantener esa descomposición. Exacto, no hay vuelta atrás. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos claves. Ujú. Otro tema que la gente no conoce mucho y por eso quizás tampoco la consume, ¿no? Está el salmón y la trucha. Siempre es como son pescados, primero que uno de ellos es muy caro y el otro como que tiene mucha grasa y la gente se preserva, que tiene un sabor peculiar, que no lo quiere consumir. Exacto. ¿Esos son importantes para la alimentación? Son fundamentales, son también parte de estos pescados grasos, el salmón, la trucha también, son muy buenos, son ricos en DHA también, pero la diferencia es que no son tan asequibles para el público, ¿no? Ujú. Por el Bueno, la tema del trucha porque precio. no necesariamente La trucha tenemos porque en no- la costa, ¿no? O sea, Exactamente. viene de otro lugar, pero el salmón Pero el también, salmón ¿no? también. Y es Entonces, carísimo. Es carísimo, sí, pero sí se tiene la oportunidad de adquirirlo, perfecto, pueden consumirlo, ya saben, de sus formas más naturales, es lo recomendable. Hay una también, yo no sé si es leyenda urbana, que plantean la diferencia cuando es de cautiverio, cuando son criados, ¿no? En una piscicultura y cuando son los que vienen a través de los ríos, qué sé yo. Señalan que hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Eso es verdad? Claro, en realidad los pescados que van a ser criados en las piscigranjas, que son muy conocidas, tienen todos los cuidados, ¿no? Va a evitar que haya una contaminación por ahí del agua, alguna contaminación de que por ahí hay algún reservorio de desechos, ¿no? De desagüe, ¿no? De De desagüe, desagüe. claro. Entonces, en realidad sí, conservan un poco más sus nutrientes, pero ambos son muy buenos, ¿no? Porque de todas maneras va a haber una conservación en la cadena de frío, porque de todas maneras va a llevarse a una cocción. Pero ambos son muy buenos, sí. Si hay la oportunidad de tener la crianza de estos pescados en una piscigranja, perfecto, ¿no? Y se puede aprovechar para darles todos estos nutrientes a nuestros pequeños. ¿Cómo le podríamos dar, por ejemplo, ya sabemos que muy chiquitos es un poco complejo, pero a partir de qué mes podríamos tentar con poquísimas cantidades de empezar a darles estos pescados que son llamados pescados azules, ¿no? Claro, la recomendación en realidad está para el año, pero si desde los 10, 11 meses ya hay una aceptación de la mayoría de alimentos, se puede ir introduciendo poco a poco, como dices, en pocas cantidades, viendo si le causa alergia o no, que por lo general si se mantiene las características que hemos brindado del pescado, ¿no? Que hemos dicho, no va a haber ningún problema. Entonces sí, desde los 10 meses ya se puede ir introduciendo poco a poco estos pescados grasos que son muy ricos, que además son ricos en hierro, que también van a prevenir el tema de la anemia, ¿no? Cierto. ¿Cómo podríamos preparar el pescado blanco, que es lo primero que nuestros niños probablemente van a poder consumir, como para que no pierdan su valor y para que tengan algo de sabor? Exacto, al vapor con algunas verduras les va a dar bastante sabor a nuestro pescado, ¿sí? Esa es una forma muy sencilla de prepararlo, como un sudado, por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta que para nuestros pequeños el consumo de sal debe ser
mínimo o evitarlo, ¿no? Tengamos en cuenta que ellos, su umbral a nivel de salado está recién aprendiendo a adaptarse, entonces no tiene el mismo umbral que nosotros. Y no lo necesita. Y no lo necesita, ya tiene su propia cantidad de sodio ese pescado, entonces más bien acostumbremos a nuestros pequeños a no agregarles sal, a no agregarles muchos condimentos que en realidad no los necesitan, que el propio pescado tiene un sabor muy rico y que estos pequeños se pueden ya acostumbrar desde pequeñitos a consumirlo. Exactamente de eso te iba a hablar ahorita relacionado con los condimentos, ¿no? Muchos países privilegian sus alimentos y no le ponen demasiados condimentos exactamente porque consideran que hay que privilegiar el sabor de cada producto, ¿no? Nosotros, bueno, por la cantidad de condimentos que tenemos, tantos propios como importados, sí somos de ponerle mucho condimento. Entonces la recomendación para nuestros niños pequeños acá de Perú podría ser bajo de sal, inclusive algunas familias, no sé por qué, porque realmente nunca lo he probado, le echan como una media cucharadita, una pizca de azúcar para darle el sabor. ¿Qué tan recomendable es eso? Claro, en realidad cuanto más natural sea la presentación, la preparación de este pescado, ya sea este pescado o cualquier otro tipo de proteína, se va a aprovechar mucho más los nutrientes. Y vamos a acostumbrar a nuestros pequeños a que, como les digo, su umbral del salado, del dulce, no se dispare. Ambos, ¿no? En Tanto realidad. la sal como el Tanto azúcar la van en sal el mismo como camino, el azúcar ¿no? van por el mismo camino. Pero hay condimentos naturales que en realidad se pueden usar como hierbas naturales, podemos usar orégano, podemos usar perejil, podemos usar tantas Todas hierbas nuestras hierbas secas que podría tan darle buenas, sabor, que son ¿no? naturales y que les pueden realzar el sabor. Inclusive el a laurel, nuestros porque el laurel alimentos. tiene un El potencial laurel, muy, muy agradable, ¿no? Muy, muy agradable. Y rico en algunas proteínas. Exacto. Entonces, debemos aprovechar estas hierbas naturales para realzar el sabor de nuestras comidas y evitar usar otros condimentos que son artificiales, ¿no? Que son ricos en mucho sodio y que a la larga van a permitir que se desarrollen otro tipo de enfermedades a nivel cardiovascular, ¿no? La hipertensión que queremos evitar. Sí, en realidad un tema que a mí me llamó la atención y me parece muy importante resaltar está relacionado con los beneficios que tiene, ¿no? Por ejemplo, estuve investigando sobre un tema de cómo un determinado tipo de consumo de cierto tipo de alimentos o la deficiencia de ese tipo de alimentos podría generar o desencadenar en niños que tienen un desarrollo neuronal diferenciado, por no decir defectuoso, porque realmente no es así, pero que puede llegar al autismo. Me pareció muy interesante el tema y que obviamente lo tienen que seguir investigando y probando para saber qué tanta relación hay entre lo que se consume y en el nacimiento de un niño que pueda generar en autista e inclusive el Alzheimer. Cómo prevenir el Alzheimer a través de cierto tipo de alimentos. ¿Hay algo de cierto en eso? Claro, hay estudios que ya respaldan que el consumo adecuado y en relaciones exactas y precisas para nuestros niños, este omega 3 va a permitir que, por ejemplo, niños con déficit de atención puedan lograr revertir un poco este proceso y mejorar su nivel de captación, ¿no? De la información, del desarrollo de sus capacidades, ¿no? Que se han visto un poco limitadas, pero con este consumo de omega 3 se ve la diferencia en estos pequeños. Entonces es muy importante que llevemos una asesoría nutricional para que se dé este aporte que es personalizado, ¿no? Para este tema, para estos niños con déficit de atención, para estos niños con autismo, por ejemplo, que en realidad con la nutrición hay muchos avances que se pueden lograr. También para nuestros adultos mayores. El tema del Alzheimer sí, en realidad sí, el DHA tiene un factor protector que va a ayudar a que esos procesos inflamatorios que se dan durante esta enfermedad del Alzheimer sean menguados, ¿no? En realidad o el DHA, retrasados lo más posible, ¿no? lo más posible, que le demos en realidad una calidad de vida a esa persona con Alzheimer y que se retrase, ¿no? Como dijiste, el progreso de esta enfermedad y que esta persona pueda desarrollarse mucho mejor. Hay un punto que no quiero que nos olvidemos. El DHA, si bien es cierto, es un componente esencial, una grasa esencial en la leche materna. Esta grasa esencial es uno de los componentes
que se van a ver disminuidos si la dieta de la madre no es la adecuada. Si hay un proceso de malnutrición de la madre desde el embarazo y durante el tiempo que le da la lactancia materna, si no tiene un buen aporte de estos omega 3, se va a ver disminuido. Entonces, las mamás también tienen que alimentarse adecuadamente para que esa leche materna sea rica en ese omega 3, como es el DHA. Sí, nosotros vamos a conversar, vamos a irnos a un corte, pero vamos a regresar, porque justamente hay un tema que venimos manejando también en este tipo de informaciones. ¿Qué tipo de alimentación debe tener una mujer que quiere tener familia? Porque aparentemente uno llega al embarazo, pero ya con ciertas características y que realmente hay que comenzar a superarlas. Entonces nosotros vamos a hablar sobre los porcentajes del consumo que debemos tener, tanto del omega 3 como de los otros omegas, la importancia del omega que viene en los vegetales y también, ¿no?, el tipo de consumo que se debe tener antes de embarazarse. Nos vamos a un corte. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nos están preguntando sobre 3 diminutivos que estamos hablando acá, ¿no? 3 siglas, el EPA y DHA y el ALA. Bueno, lo voy a leer despacito, lo que significa cada uno, porque ya ha sido explicado, son ácidos, ¿no? El EPA es el ácido eicosapentaenoico. Realmente parece una palabra mala, pero ese es un ácido que está en la leche materna. Exacto. Ese es el ácido que está en la leche materna. Y el DHA es el docosahexaenoico. Realmente pareciera chino, disculpando el idioma que es maravilloso el chino, pero que realmente son ácidos presentes en lo que venimos hablando, especialmente en la leche materna. Y el ALA, ¿no?, que es más del vegetal, ¿no?, es el ácido alfa-linolénico, que ese es un poco más fácil para mencionarlos. Y estos están presentes en el omega 3. Exacto. ¿No? Ya les he hablado, yo no lo quería hacer porque realmente son palabras difíciles, porque son ácidos específicos, pero ya los tenemos. Y esos son los 3 ácidos importantes que los seres humanos debemos consumir. Pero aquí viene una pregunta: ¿cuál es el porcentaje que debemos tener en este tipo de ácidos? Porque también nos llaman la atención. Ojo, no se pueden mezclar, no se pueden confundir, justamente para aprovecharlos mejor. ¿Cuál es el consumo ideal que se debería tener en estos ácidos? Exactamente. Como lo recordamos, deberíamos saber que el aporte de grasas en general, debería llegar más o menos a un 30%, desde los 6 meses hasta los 2 años y en realidad hasta la adultez debemos tener ese aporte de grasas. Pero tiene que haber una relación entre las grasas esenciales y las otras grasas provenientes de otros aceites, ¿no? Entonces, un 25% aproximadamente, entre un 20 y 25% de estas grasas deberían ser provenientes de estos ácidos grasos.
¿sí? Y las otras grasas ya pueden ser de otro tipo, como los aceites vegetales, ¿no? Los que usamos para cocinar, por ejemplo. Pero es muy importante que aumentemos estos ácidos grasos en nuestra alimentación. En realidad la población no llega a cubrir esos aportes, no llega a consumir el aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, a consumir, por ejemplo, las nueces, las almendras, las castañas, ¿no? Que son tan ricas en estos ácidos grasos, y tampoco tenemos a pesar de que tenemos un litoral tan rico en especies marinas, no tenemos la costumbre de consumir, y en niños la recomendación es por lo menos, pasados los 2 años ya, 2 veces a 3 veces por semana el consumo de pescado. No hay la costumbre, ¿no? Muchas veces llegan las personas a consulta y les preguntamos ¿cómo es tu consumo de pescado? Bueno, puede ser 1 vez a la semana, e inclusive son 1 vez al mes algunos, ¿eh? 1 vez al mes, y son de fuentes, por ejemplo, de las conservas. Cierto. Las conservas son muy buenas, de hecho sí son muy buenas, pero no podemos consumirlas seguido, porque como su nombre lo dice, para conservarlas se usa mucha cantidad de sodio. Entonces, los preservantes, ¿no? Exacto, y mucha cantidad de sal también. Entonces, no es lo recomendable para el consumo de pescado. Debería ser especialmente para los más pequeños, ¿no? Exacto, en sus formas más naturales. Sí, es todo un tema. Pero ahora también yo estaba leyendo unos documentos que señalaban la mejor forma de consumir las semillas, ¿no? Que tienen omega, y decía, si uno las come enteras realmente no tiene ningún beneficio. No, ¿Cómo debemos consumir las semillas? En harinas, por ejemplo, podemos consumirlas en harinas. Hay la harina de linaza, hay muchas harinas que podemos consumir. ¿Y la chía también? La chía también, en realidad. La chía tiene otra forma de prepararse, hay que ponerla en agua, ¿no? Recién cuando la remojamos es cuando va a abrirse un poco esa semilla y botar esa como una baba, es la ¿no? que va a reventar. Exacto, ¿no? Y ahí recién se aprovecha la chía, ¿no? Así como las nueces, las castañas, no las pasamos, ¿no? Las masticamos, y es ahí donde aprovechamos mucho mejor estos ácidos grasos. ¿Cómo les enseñamos a los niños a consumir estas, sobre todo las nueces, el maní, qué sé yo? Porque realmente ellos y la tragan, ¿no? Le dan una mordida y la tragan. El beneficio es mínimo. Exacto. Se vería bueno Claro, golpearlos, cortarlos, para que ellos puedan masticar mejor. Eso es muy importante. A los niños recién vamos a introducirles la agregación de estas semillas, de estas frutos secos, Cierto. recién a los 2 años, ¿sí? Con ellos es recién a los 2 años, porque las semillas, como ya sabes, tenemos que molerlas. Para ellos es un poco más difícil masticarlas, Claro. y también por un tema de alergias, ¿no? Con ellos recién a los 2 años introducimos estos frutos secos. Entonces sí, podemos molerlas y ponerlos sobre las frutas, sobre una ensalada de frutas. Como un acompañante. Y es más llamativo para ellos. Así solitas en realidad no llama su atención, y con ellos necesitamos que todo sea visual, ¿no? Que todo sea divertido. Claro. Para ellos. La nutrición para ellos debe ser totalmente divertida e interesante, ¿no? Sí. Una mamá me escribió que ella, por razones de que su niño tiene algún tipo de problemas, ¿no? Con la leche, ella le prepara en casa los heladitos y esas cosas. Y me decía, ¿será que yo puedo añadir? Aquí viene la respuesta. ¿Será que yo le puedo añadir esos granos, esas semillas? ¿Y cómo añadirlas? O sea, para que el bebé o el niño, que ya es de 3, 4 años probablemente, las pueda consumir. ¿Le puede añadir a esa preparación que tiene la mamá para añadirle estos ácidos grasos? Claro, siempre y cuando no haya un proceso de cocción muy fuerte, ¿no? Se va a aprovechar todos estos ácidos grasos. En sus formas más naturales, como lo digo, en las ensaladas de frutas, de repente en los jugos batidos, es una forma de introducirlo, pero cuando ya lleva un proceso de cocción, de todas maneras se disminuye el aporte. Pero entonces es mejor ponerlo encima, claro, como un adorno. Como un adorno, como un complemento. Es mucho mejor. Hay otro problema que las mamás tienen bastante preocupación, es cómo, por ejemplo, alguien dice, yo le doy el yogur X a mi hijo y le añado las semillas de linaza, pero las semillas de linaza enteras. Y realmente, de acuerdo a la información, no es lo más
oportuno. Pasa Hay que lo mismo. golpearla, o sea, Hay darse que- el trabajo, ¿no? Exacto, sí, es mucho mejor golpearlas. En realidad, una harina que ha sido conservada, le decimos harina porque al molerla se vuelve harina. se vuelve harina, ¿no? Pero una harina que ya tiene tiempo conservada, empaquetada, ¿no? No tiene el mismo aporte que una linaza que recién hemos molido. Entonces, si queremos aprovechar todos esos ácidos grasos, en realidad la preparación que sea al instante para que nuestros pequeños lo aprovechen mucho mejor. Como el tiempo de las mamás es muchas veces corto, bueno, digo mamás porque normalmente acá son las mamás las que asumen, pero si es mamá, papá o la persona que tiene la responsabilidad del cuidado de las alimentaciones de nuestros niños, lo podrían hacer el día anterior, porque no necesariamente Exacto. puede ser en el mismo instante, porque hay productos que sabemos que si no se hace al instante, pues pierden todo su potencial. Podría hacerse el día anterior porque se mantiene fresco aún, aplastando la linaza y las otras semillas, la chía, por ejemplo, que es tan difícil. Exacto. Con la chía sí debería ser el remojado Remojada, hasta ¿no? un día anterior, no hay problema, al contrario, mucho mejor. Va como que soltar un poco más los nutrientes, pero con el tema de los que vamos a moler, ¿no? También podría ser un día anterior. A lo que me refiero cuando no evitar esas harinas que ya las venden en el mercado. Las que están las que ya selladas. están selladas y ya tienen un tiempo prolongado de esa manera, hay que evitar ese tipo de consumo porque no va a ser el óptimo. ¿no? Claro. Sí, en realidad pareciera que son temas bastante caseros, pero en realidad la mayoría de nosotros pues como que no lo sabe y todas estas nuevas descubiertas se presentan de esta manera, ¿no? Y estamos acá justamente para eso, para despejar todas las dudas del caso con relación a cómo debemos consumirla, su importancia, su preparación y cómo probablemente a través de esta información vamos a tener generaciones mucho más saludables. Nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos ya con la otra parte relacionada a las diferentes entrevistas que Verónica ha desarrollado y después regresamos para comentarlas. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria, que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, pero ahora tenemos a Verónica Milla y con las invitadas que es la ingeniera Melba Pasos, coordinadora del área de desarrollo para el consumo del Instituto Tecnológico de la Producción, y la licenciada Nancy Vera, que también es nutricionista del Instituto Tecnológico de la Producción, y también una pequeña encuesta para conversar con algunas personas de un poquito para saber si realmente conocemos o no sobre la importancia del omega. Adelante.
Hola, ahora nos encontramos con la ingeniero Melba Pasos. Ella es coordinadora del área de desarrollo para el consumo del Instituto Tecnológico de la Producción. ¿Cómo estás, Melba? Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida al Instituto Tecnológico de la Producción y un saludo muy especial a Salgalo por el trabajo tan importante que viene haciendo. Bueno, ahora nosotros en esta secuencia vamos a hablar un poco de la importancia del omega 3. Cuéntanos primero en palabras sencillas qué significa el omega 3. Bueno, mira, el omega 3 es un tipo de ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos son, digamos, las unidades que forman las grasas. Y en este caso, los omega 3 es un tipo de ácido graso muy importante en la alimentación, ya que está demostrado científicamente su aporte en la formación del sistema nervioso central. O sea, el niño en formación debe tener un aporte significativo de estos ácidos grasos para asegurar de que en su futuro tenga todas las potencialidades para poder aprender y desarrollarse en la vida. Y cuéntanos cuáles son los beneficios, los valores nutricionales que tiene el omega 3. Bueno, como te digo, el omega 3 es un tipo de ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos, las fuentes, ¿no?, en donde lo encuentran los alimentos, digamos, más ricos en esos omega 3 son las fuentes vegetales, el aceite de oliva, ¿no?, el aceite de Sacha Inchi, naturalmente aportan un tipo de ácido graso omega 3. Pero los más importantes ácidos grasos de la serie omega 3 son el DHA, ¿no?, el ácido docosa hexanoico, ¿no?, y el EPA, el ácido eicosa pentanoico. Entonces, estos ácidos grasos no los encontramos en las fuentes vegetales, sino en los peces, especialmente los peces marinos. Entonces, es muy importante, ¿no?, en que diferenciemos. En el caso de los omega 3, EPA y DHA, ¿no?, están ligados a los alimentos de origen marino, ¿no?, ya que principalmente los peces azules, o sea, aquellos que se alimentan principalmente de plancton, o sea, son filtradores. Por ejemplo, la anchoveta, que en nuestro país es tan rico, ¿no?, el jurel, la caballa, ¿no?, incluso también la trucha, el salmón, tienen ácidos, buenas cantidades de ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA y el EPA. Entonces, es muy importante que ya desde la madre, ¿no?, que está gestando, especialmente en el tercer trimestre, tenga una alimentación muy rica en omega 3, ¿no?, ya que en esos momentos se está formando el sistema nervioso central del niño y los órganos especializados como la visión, ¿no? Entonces hay, como les digo, evidencia científica que demuestra que los niños que nacen de madres que han tenido una alimentación rica en DHA van a tener una mayor y mejor respuesta, ¿no?, a los movimientos, a la visión, etcétera, y en el futuro también demuestran mucho mejores índices de coeficientes intelectuales, ¿no? Un consejo para que ellos incluyan este alimento en la dieta de sus niños. Bueno, yo creo que después de lo que nos ha permitido Salgalo estar con ustedes, creo que son más conscientes, ¿no?, de que podemos elegir apropiadamente, está a nuestro alcance y decidamos por comer más pescado.
Bueno, estamos ahora aquí con Nancy Vera, ella es nutricionista del Instituto Tecnológico de la Producción y nos va a contar un poco paso a paso cuáles son los platos que deben ir comiendo los niños. Las recomendaciones son que los niños ya pueden estar incorporando el consumo de pescado a partir de los 6 meses y medio a 7 para adelante, progresivamente. Principalmente se recomienda empezar con pequeñas cantidades y que sean pescados de carne blanca, porque sabemos que a veces las mamitas no pueden adquirir un pescado de buena calidad, entonces preferimos que sean pescados blancos que puedan ayudar a iniciar ese proceso de alimentación a base de pescado, ¿no? Principalmente se preparan las papillas a partir de los 6 meses y medio, 7 meses, que son purecitos, papillas preparadas de pequeñas partículas, y el pescado se trata de triturar para poder brindar al niño. Recordemos que a esta edad el niño comienza a comer entre 2 a 3 cucharaditas, progresivamente va incorporando su consumo y se va dando una proteína que es justo la proteína de pescado para acompañar. Preferiblemente se recomienda sancochadito o en tal caso darle una pequeña freír al pescadito, pero para poder incorporar de repente energía o grasita a la preparación o al puré. Pero como ya tiene el puré, por ejemplo, mantequilla que le hemos incorporado, le hemos sancochado en esta oportunidad. Ah, ya. Entonces este plato básicamente tiene la papa, mantequilla y el pescado. El pescado y la espinaca, porque siempre se recomienda integrarle ya sea productos verdes, en este caso la espinaca, otras veces se le incorpora camotito, o se le varía entre productos colores verde, anaranjado o rojito que se le puede ir incorporando al niño. Una siguiente opción, ¿cuál sería? Opción ya con niños más grandecitos a partir de los 7 meses, 8 meses principalmente, que ya incorporan incluso a veces ya menestras, que se les puede incorporar para complementar mejor la preparación. Se le da ya de repente trocitos más grandes y se va dando, por ejemplo, ya no tan triturado, pero más grandecitos para que ellos puedan incorporar. Igual acompañándole con un tubérculo que puede ser papa o camote, para poder ingresar. Inclusive en esta etapa también se le ingresa ya yuca, pero es un poquito más ligosa y se le da en pequeñas cantidades. Entonces, ¿esto es a partir de qué edad? De 8 meses para arriba, por ejemplo. Ya puede comer pescado. El pescado ya trituradito ya puede incorporar más. Camote podemos incorporarlo desde los 6 meses, pero ya niños ya más grandes, a partir de 9 meses para adelante, 9, 10 meses, ya se trata de incorporarse a lo que es la alimentación de la familia. Por ejemplo, en este caso ya puedes de repente el pescadito ya frito o apanadito le puedes ir incorporando, pero todavía no se recomienda utilizar mucho el huevo con clara aquí. Entonces simplemente se trata de darle como a la plancha al niño. Y recordemos que a partir de los 9, 10 meses, si podemos ir incorporando de repente el pescado de carne oscurita, sería ya más adecuado, porque ya el niño se ha ido por etapas adecuando al consumo de pescado. O sea, a partir de los 10 meses ya a un niño se le puede meter más el pescado de carne oscurita, como jurel, de repente si encontramos por ahí una caballa, si encontramos anchoveta, genial también para ir incorporándole, ¿no? Porque ya el niño se va adecuando, ya desde los 6, 7 meses que hemos empezado, su organismo ya se adecua al consumo de pescado. A partir del año, el niño ya come lo de casa, puede ser en una torreja, en una hamburguesa, puede mamá de repente hace un picantito, no le echa ají claro, pero es una técnica que prepara y le va incorporando ya el pescadito triturado y le puede ya con huevito agregar otro más. Puede ser acá ya un escabeche, pero para los niños, por ejemplo, se recomienda no usar de repente lo de ají, sino le ponen zanahoria, ¿no? Como adornos para poder integrar al niño la preparación. Y otras alternativas, ya como el niño a veces va a partir de los 2 años, ya va al pre-kinder o al nido, es de las loncheras. Una lonchera divertida, digamos. Divertida y nutritiva. Podemos mandar, por ejemplo, una alternativa de, estos son unos nuggets que son divertidos para los niños a base de pescado, ¿no? Con sus papitas de repente sancochaditas para evitar un poco las frituras. A una hamburguesa de repente con su pancito al niño, o simplemente la conserva de pescado de este modo, ¿no? Simplemente con el pan, con la conserva, tranquilamente ya el niño lo consume. Bueno amigos, como ven, acá tenemos muchas opciones para que los niños puedan desde pequeñitos, desde los 6 meses hasta cuando ya van al colegio, puedan tener una lonchera nutritiva y divertida a la vez, que van a ayudar al niño desde que está pequeñito y luego lo vamos a ver cuando ya va creciendo, ¿no es cierto? Bueno, hablar de comida ahorita y viendo las preparaciones como que medio complicado, ¿no? Pero estábamos viendo la información que muchos niños pueden consumir pescado a partir de los
del primer alimento sólido, como señalaban, pero de acuerdo a investigaciones recientes señalan que para evitar, porque es más prevención que otra cosa, que sea un poquito más crecidito, de 10 meses para adelante, ¿verdad? Claro, como comentábamos, de preferencia hay que introducirles a los pequeños el pescado, el consumo de pescado desde los 10 meses y empezando igual con el pescado blanco, y ya al año vamos introduciendo los pescados grasos, ¿no? Como el bonito, el jurel, la caballa, las anchovetas, las sardinas, ¿no? Es muy importante. Sí, pero tú señalabas algo mientras conversábamos, mientras veíamos, que dependiendo de la zona y la adaptación y adecuación de cada niño, realmente lo puede consumir. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo humano es muy inteligente y se adapta, ¿no? Hay zonas como en la selva, por ejemplo, que el niño va a consumir el pescado en realidad, como comentábamos, a libre demanda, lo tiene a la mano y desde los 6 meses se introduce en la alimentación de estos pequeños y no hay problema. Porque Pero tiene sus defensas, ¿no? Exacto, ellos tienen esas defensas ya fuertes, están acostumbrados a consumir esos alimentos, su organismo se acostumbra, se adapta, pero es porque ellos consumen sobre todo alimentos de manera natural, ¿no? En otras regiones la alimentación no es tan industrializada como en nuestra región. Lima, por ejemplo, consumimos productos muy industrializados y en realidad tenemos ese riesgo, ¿no? Los productos industrializados tienen tantos preservantes, tantos productos artificiales, ¿no? Ingredientes artificiales que son justamente los que desencadenan estas alergias. Entonces, nuestro organismo no está adaptado como el de otras regiones, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Sí, es una cuestión de prevención fundamentalmente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Realmente te agradezco porque nos has aclarado mucho sobre el tema del omega 3, el omega 3 y sus beneficios para la salud, es lo que hemos tratado hoy día. Y lógicamente agradecemos pues a Monaico que nos viene apoyando con esta información valiosa a través de sus profesionales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que en la multiplataforma estamos y también está Vez Cable. Agradecemos a la Fundación Bernard Van Leer que nos permite llegar a ustedes. La próxima semana estaremos con otro tema importante relacionado siempre con la importancia de la alimentación sana y saludable en combate a la anemia y la desnutrición crónica infantil, especialmente de nuestros niños pequeños. Gracias y hasta la próxima semana.